Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 7 de septiembre del 2022. 7 de septiembre, bien. Señores, 27 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, 31 grados la sensación térmica. Las calles están intransitables, señores. Tapones, esto ya empezaron los colegios y ya ustedes saben cómo se pone aquí en el distrito. Muchos tapones. Hay que ir ajustando los horarios, salir uno por lo menos un poco más temprano para ver si se encuentra en otro, a ver si puede llegar a tiempo. Yo tenía miedo de que iba a llegar hoy tarde por los tapones que me encontré de camino. Busqué ruta alterna, pero como quiera, esa es la realidad. Vamos a ver cómo le va al amigo Hugo Veras y puede controlar. El único problema con eso, o el único no, el problema es que todo el mundo sale prácticamente a la misma hora y todos vamos hacia el centro de la ciudad y todas las vías se congestionan. Solución, bueno, habrá que ver si será modificar los horarios para que uno no salga todo el mundo en estampida, porque que no van a dar abasto a las calles. Señores, tenemos bueno, el gobierno hizo una reunión ayer, convocó los grupos que se oponen, vamos a conocer en detalles, y puso en stand-by el intento de tocar el 4%, que hemos criticado por acá y decíamos, no tiene sentido, eso es inconstitucional. ¿Qué es lo que están discutiendo? Bueno, ahí vamos. Lo vamos a conocer en unos instantes. De entrada, el listín trae un artículo en primera plana, una entrevista que le hicieran al rector ahora de la Ucamaima, de la Pontificia Universidad Católica. Dice que hará de la investigación su pilar del futuro. Muy bien, la Ucamaima. Yo tengo dos títulos de Ucamaima. El dengue ha matado 20 personas, Santiago desbordado por los pacientes con trastornos mentales. Uepa. Y el Banco Central que informó que la inflación había caído a 5.7, la acumulada, la que va en lo que va de año, y dio la inflación de agosto. Vamos a entrar en detalle. Eso es lo que tiene el listín en primera plana, mientras que el Diario Libre nos dice que la República Dominicana tiene reserva de 26 millones de onzas de oro, según director de minería, el señor director de minería, y una foto con las reinas del Caribe, que ayer dieron una zurra a Puerto Rico, igualita a la que nos dieron a nosotros en básquet los argentinos. Perdimos de Venezuela, perdimos de Puerto Rico, perdimos de Argentina. Yo pienso que nosotros ya ahí no vamos a pasar. Nosotros creo que nos iremos a clasificar me parece a mí, para los mundiales. Una pena. Pero es que nuestros jugadores que pudieran, vino a jugar Chris Duarte, pero no ayudó contra Panamá, no hizo gran juego, está todavía fuera de forma, pero contra Venezuela perdimos. Hemos perdido Venezuela, Puerto Rico, ahora Argentina. ¿Y qué más? Bueno, ganamos contra uno de los Islas Vírgenes, algo así. Pero nada, las reinas siempre sacando la cara por nosotros. Tremendo juego ayer dieron. Ahí se está jugando el Norseca. Hoy juegan esta noche también. Éxito a esas reinas del Caribe que nos tienen siempre allá arriba, nos ponen en la cúspide, y el orgullo nacional se estremece y el pueblo las adora, las ama. Es realmente un gran trabajo de Cristóbal Marte desde aquella época que el presidente Balaguer lo nombró. ¿Cuándo fue eso? Por los 94, el presidente Balaguer sale en el 96, correcto, y entra Leonel. Sí, por ahí, para esa época, y él se enamoró de esas mujeres y se dedicó toda la vida y ha llevado el voleibol dominicano a la cúspide, en la élite. Esas muchachas juegan, refuerzan en
Japón, en Turquía, en Rusia, en Italia, en Brasil, en todos los países hacen buen dinero y son unas estrellas a nivel mundial, de categoría mundial. Ahí están nuestras reinas, orgullosos de esas mamazotas del Caribe. Dios la bendiga a todas. Y bien, que sigan ganando éxito. Y esta noche, pero los otros días los panamericanos le dimos una pela a Canadá, a Estados Unidos, a todo el mundo. En basquetbol, en masculino nunca hemos sido, no, ahí sí no, pero en femenino hay que decirnos don usted a nosotros. Anoche le dimos una pela 3-0 a Puerto Rico, correcto. Pero los otros días, que se jugaba creo que en Colombia o en México, no sé, un panamericano ahí, le ganamos el oro a Estados Unidos. Bueno, señores, vamos a entrar en materia. Hay personalidades de la vida nacional que son objeto de entrevistas permanentes porque son ciudadanos que hacen mucha vida pública. Por ejemplo, Pancho Álvarez, el abogado, Francisco Álvarez, que es de Participación Ciudadana, es un habitué de los programas y siempre lo están entrevistando y pidiendo su opinión y etcétera, etcétera. Como es de Participación Ciudadana de los jefes. Y ayer le preguntaban, y yo quiero comentar esas declaraciones porque yo las comprendo, pero dice, ve incorrecto que Donald Guerrero pagara expropiaciones previo a cambio de gobierno. Usa la palabra incorrecto. Y que el exministro tiene que explicar por qué hizo esos pagos cuando se echaba la paloma, como se dice popularmente, en la transición. Pero solamente eso. Hay un pago de 22.500 millones que presumo es lo que se empezó a investigar y esto apareció por default. Recuérdense cuál es la historia de estos 30.000 y tantos millones, que hay 12.000 que se pagaron, que hay 17.000 que se detuvieron. Esto sale porque en el presupuesto del año 21, correcto, el 21, que es el primer año que iba a ejecutar el presidente Luis Abinader, su administración, porque entró en el 20, y en el 20 tú ejecutas solo de agosto a diciembre, que es el presupuesto que tú encuentras, y se hicieron emisiones de bono y todo ese tipo de cosas, pero en el que él fue a ejecutar también se preparó prácticamente igual al del 20, con los ajustes hacia la baja por la caída, la pandemia y todo ese tipo de cosas, pero se dejaron las partidas fundamentales y en esas partidas fue casi un copy-paste. El mismo del 20, en el 21, con 2, 3 ajustes ahí para que cuadre, aparecieron 10.000 millones, creo que eran, sí, eso fue lo que recuerdo, que decía de que pago expropiaciones y qué sé yo, y no aparece nadie a quien pagarle la expropiación. ¿Y esto qué fue? Pero empiezan a revisar y empieza a aparecer todo lo que se hizo en el periodo prácticamente de enero a julio. Y de antes, no, pero en ese tramo se hizo. Entonces, eso de que explique por qué lo hizo y que considera incorrecto que se aprovechara un periodo cercano al cambio de gobierno para pagar esas expropiaciones, yo le tomaría, o sea, eso no puede ser ilegal, que se paguen eso, que lo ve incorrecto, irregular, ¿verdad? Hasta usa la palabra incorrecto, usa Pancho Álvarez. Expropiaciones que ocurrieron 20, 30, 40, hasta 50 años atrás y hasta los incumbentes y estaban muertos. Es que aquí hay hasta falsificación de escritura, hay los sobornos, hay las tratativas, la asociación de funcionarios, la colusión que hubo entre diversas instituciones, Hacienda, Contraloría, Catastro, para movilizar todo eso. O sea, no es nada más incorrecto. Dice Pancho, sigue diciendo, que tiene que explicar por qué se constituían compañías en un momento determinado. Recibía la cesión de un crédito, o sea, la cesión de crédito con la persona que decían, tú debes 50 millones a ti, tú me das eso, yo lo cobro, en 2 días lo saco, cuando tiene 50 años que no ha podido salir, obviamente.
asociación, todas esas cosas que se pueden tipificar ahí. La acepción de un crédito de una de esas expropiaciones, cobraba esos fondos y al poco tiempo después la compañía era disuelta. Para que no quede rastro, no pasó nada. Y esos turpenes con 500 millones por esa sola jugarreta en sus cuentas por allá. En donde, supongo yo que distribuían el pastel. Al más jefe, más torta. Al que hacía la diligencia, ahí hasta hay un tal Mimilo, ahí hay uno José, un Crisóstomo y un grupo de gente ahí que han salido, y eso siempre, ese negocio de cobrar deuda pública ha sido lucrativo. Les digo que en el gobierno de Danilo, en el primer año, en el 13, cuando se fue a hacer el presupuesto también, aparecían 15.000 millones que se habían sobrepasado. Fue que de una vez fue huyendo a pagar deuda porque cobran el 40 y el 60%, se la agencian. Y así cualquiera acumula capital, acumulación originaria de capitales. Entonces yo, el tema de que incorrecto, yo lo aderezaría con la parte que tiene que ver con los sobornos, con la coalición de funcionarios, con el lavado de activos. Por eso en Estados Unidos, o sea, no es que te encuentren, es la intención, state of mind, más importante. Eso es lo que realmente te condena. Y en este caso, indiscutiblemente, que aquí la intención era esa, apropiarse de esos, usar todos esos artificios para apropiarse de esos recursos del Estado, que debió haberlos pagado. Pero como participaba Catastro, ahí lo que hacía Jan Alain, como dicen con el solar aquel, lo compró en 7, se lo vendieron en 17, para que la diferencia se la cogieron para comprar un apartamento. O sea, así dice el señor especialista en leyes, que la acción levantaron la bandera roja del Ministerio Público. Es correcto, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Pero yo me voy más allá del término que él usa muy light de incorrecto. Pero tiene toda la razón en cuanto a eso que señala. Por otro lado, vimos cómo se paró medio país. 20 instituciones, trae la prensa, dice, más de 20 instituciones rechazan el recorte al 4% al presupuesto. Nosotros también. Y le solicitaron al Ejecutivo que desista de incumplir con la Constitución y las leyes. O sea, yo no creo que a un funcionario público, a una administración haya que decirle eso, que desista de incumplir la Constitución y las leyes. Por eso decía yo ayer, pero es que no tienen asesores legales. No tiene como el coronel no tiene quien le escriba. Estos funcionarios, Pavel, José y Jochi. Presupuesto, Hacienda y Economía. Que deben tener, cada uno de ellos debe tener un consultor jurídico. O sea, son 3 consultores jurídicos. Para que nadie le dijera, mire, pero ustedes no pueden hacer eso. Resulta, espérense que vamos a ver un poquito ahorita. Entonces, que ya se lo habían quitado el año pasado y esa se nos pasó a todos. Pues bien, dice todas estas instituciones donde están las universidades, Ucamaima, Univer, el Centro Montalvo, Educa, el Flaxo. Mira, me extraña que no está la UAS. ¿Usted ve lo que da la política? La UAS, que debe ser de la que más aplauda, mesa que más aplaude, la UAS, que debiera ser la que estuviera pidiendo, mira, no está aquí. La UNFU, INTEC, todas las universidades del país, menos la UAS. Para el buen entendedor, pocas palabras basta, lo dejo de ese tamaño. Inicia del grupo Vicini, que tiene Educa, todas esas instituciones, el Centro Montalvo, la Unión Nacional de Escuelas y Colegios Católicos, no está la UAS.
el grupo, el Centro Francisco Bonó, el Instituto Superior de Estudios Educativos, todo el mundo, más de 20 instituciones, pidiéndole que no. Entonces, el gobierno convocó ayer a periodistas y a estas instituciones a Palacio para darle sus explicaciones, pero resulta que ya el año pasado le habían mochado el presupuesto a educación con 5,000 y pico de millones. En noviembre pasado el Ejecutivo remitió un proyecto que modificó las leyes 237 y 166, o sea, las apropiaciones presupuestales que se hacen para la reformulación del presupuesto, siempre para cuadrar. Entonces, el problema es, tú no puedes, o sea, las razones, yo diría, ok, son hasta entendibles, pero no justifican. Porque es que por encima de todo está la ley y la Constitución, una ley orgánica, general de educación. Es una ley, no es, como decían en un programa, te entrevistaban a alguien, le decían, es una ley simple. No, eso no es simple nada. Ley ordinaria, las leyes normales que se aprueban con mayoría simple. No es que ellas sean simples, en este caso no es simple nada. El presupuesto sí es una ley simple, se puede aprobar perfecto. El problema es que si tú le quitas la parte del 4% de la educación, donde quieres cercenarle el presupuesto de educación, no habría ningún otro problema de que tú quites de allí, manden para acá, transfieras para allí, porque lo haces por ley. Pero para hacerlo con la de educación, tendrías que, primero, que ser una ley orgánica para tocar la ley de educación. Y segundo, tendría que afectaría la Constitución, entonces tendrías que modificar la Constitución. Imposible. No hay ni siquiera razón seguir pataleando con eso. Entonces dice el gobierno, explica Jochi Vicente, mi amigo Jochi de Hacienda, que no son 4,000 la educación, que son 14,000. ¿Por qué? Por eso que yo ayer decía, pero es que esa no es una explicación que justifique. Es más una aceptación de incompetencia y ineficiencia gerencial. ¿Pero por qué dejaron a Fulcar ahí? Lo decía ayer. Pero entonces, ¿por qué lo dejaron 2 años? Lo hubieran votado al año y nos ahorráramos todo esto. Ahora porque él no pudo ejecutar por todos los líos que tiene con INAVIE, con el desayuno escolar, con la franela, con los zapatos, con los libros de texto, con los libros digitales, ¿con qué más? ¿Con qué más? Todo, las tablets, la laptop, todo ese problema en todo. Pero el presidente lo sabía y eso está en la prensa porque lo sabe uno y lo comenta. Entonces tú no puedes utilizar tus propias falencias para justificar este tipo de acción. Por demás, que me dice que le van a dar y que quitar allí para darle, que no lo pueden ejecutar, dice. Cuando se ve que en la ejecución el día de hoy es una ejecución que no va a acabar lo que está inicialmente presupuestado. Pero se le va a dar de que a cultura. ¿Qué ha hecho cultura en los 2 años que lleva? Nada. Que se le va a dar a la presidencia para publicidad 1.800 millones. O sea, eso no legitimiza. Entonces, ¿qué dice Jochi? No son 4,000 nada más, son 14,000 millones que están así en diferentes instituciones. Pues entonces es un desastre. Que no pueden ejecutar sus presupuestos, pero eso es lo que hemos venido diciendo acá, que no pueden ni siquiera hacer las ejecuciones de gasto de capital. Por eso yo decía que Hacienda, que es que da los dineros para los subsidios, sector eléctrico, aquí y allí, debiera ser el supervisor, para que no esperemos que en un año ese tipo no funciona y perdimos un año y el tipo dilapidó el presupuesto y al final venimos a decir, 2 años perdió, que lo dijo el ministro de Educación. No 2, no, y los 10 y los 8 de Danilo dijo, en una década, estos 10 años que se ha aplicado el 4%, es tirado 150,000 millones al zafacón, en este año son casi 231, y los que salen de ahí son candidatos presidenciales, dicen ellos. Entonces, dice él que no es solamente en los 4,000 millones de educación, que son 14,000, pues entonces la cosa es peor. Pero en todo caso, se planteó, dice que hay aulas que no se pueden ejecutar por temas de contrato, pero eso se resuelve con mucha mayor facilidad
que modificar la Constitución, hay que trastocar la Constitución, hay que afectar la Constitución para que esas instituciones tengan que decirle que dejen de estar violando la Constitución y las leyes. Eso llora ante la presencia de Dios. Entonces, dice que la opción, dos alternativas, una es dejar ese dinero en las entidades para que se inviertan en lo que sea. ¿Cómo en lo que sea, Jochi? ¿Cómo así? Pero el presupuesto se prepara en cada institución del Estado y se envía en julio por ahí y el gobierno lo presenta en octubre. Y tú tienes tus partidas, gastos corrientes, gasto de capital, y ese gasto corriente desglosado, salario, nómina, por aquí, por allí, por allá, por allá, por allá, pero que material gastable, todo esto. Eso no es gasto en lo que sea. ¿Cómo así? Ahora estamos descubriendo el agua tibia. No. No. Entonces yo digo, y ese argumento de ayer que decía, para mal gastar, ¿cómo mal para gastarlo mal? Pero no tiene que ser un maniqueísmo de esa magnitud. Entonces resulta que el año pasado, en noviembre, se le quitaron 5.000 millones y nadie se dio cuenta, no se dio cuenta, o sea, se violó la Constitución entonces. Y con esto de ahora llegaría casi a 10.000 millones lo que se le está quitando a educación. Pero si se hizo el año pasado y ese señor que estuvo ahí se dejó hasta ahorita, hasta los otros días, porque a él lo quitamos porque no cumplió con el 4%, porque él no estaba dando pie con bola. No sabíamos, ¿no verdad? Y ahora lo nombran el asesor de estrategia de la Comisión Ejecutiva del PRM. Cuando lo que está aquí y lo que están diciendo los funcionarios, tanto el que lo sustituye como el ministro de Hacienda, es que eso fue un desastre. Pero no solamente entonces ahí. Dice, no se trata de gastar por gastar, se trata de gastar bien. Entonces, en esas instituciones que están sobrando esos 14.000 millones, sobrando entre comillas, lo que se hace es gastar por gastar. Vísteme despacio que voy deprisa. Entonces, ayer se reunió el gobierno con periodistas que invitó, y el gobierno, en cierto modo, ha dado una especie de reculeo. Echó para atrás y dice que se comprometió a no tocar el presupuesto mientras tanto. O sea que la Constitución se viola mientras va o viene, o mientras sube y baja, o mientras tanto nos parece. Es que esa es una discusión que eso no admite ni siquiera discusión. Si es inconstitucional tocarlo, si la Constitución lo prohíbe y la ley es orgánica, usted no tiene más que acogerse. Saque esos 4.000 de la discusión y busque eso por otro lado y resuelva. Y se cierra el capítulo. No estuviéramos discutiendo de eso, no tuvieran esas 20 instituciones, todas las que tienen que ver con educación en el país, paradas, echando el pleito y el gobierno tener que echar para atrás, como dice ahora. Entonces, oiga lo que sucede. Pedro Acevedo, del coordinador del Foro Socioeducativo, que estuvo ahí, ¿verdad? Dice, oiga lo que dice, cito, bueno, nos plantearon que el gobierno no tocará el 4% de la educación. La vicepresidenta, doña Raquel, la vicepresidenta, lo que nos dijo fue que nos reuniéramos con el Ministerio de Educación y viéramos en qué se podía utilizar ese dinero. Oye, ahora uno es que tiene que establecer, porque es que eso está establecido en las prioridades y en el presupuesto que se aprobó el año pasado. Entonces, ¿cómo fue que se aprobó eso? ¿Qué presupuesto fue que se envió? ¿Cómo no lo evaluaron eso? Que ahora hay que buscar, y dice él, el señor, que él piensa que se puede utilizar en la capacitación de los docentes, pero por supuesto, muchísimo antes de eso. Dice que busquen proyectos en lo que meter los 4.000 millones. Es algo como bizarro, es algo que no tiene ningún sentido. O sea, yo elegí a las autoridades para que administren el presupuesto y hagan lo que tienen que hacer y que lo hagan bien. Yo ahora no le voy a decir porque bueno, ahí vemos todos los días, faltan aulas. ¿Qué acaba de decir el ministro de Educación? ¿Qué acaba de decir en estos días?
que va a tener que alquilar aulas, casas en los pueblos y en la ciudad para poderle dar cupo a la cantidad de niños que no tienen. Ahí vemos las escuelas por la mitad, medio talle, como decía María Teresa Cabrera en estos días. ¿Cómo que le van a quitar? Pero mira, ahí estamos pidiendo recursos para reparar los de los Alcarrizos y hay 2,000 y pico de obras inconclusas por ahí. Ahora tú le vas a quitar 4,000. Ahora dice que a las instituciones que presenten planes. Entonces, lo llevan a una reunión y los que van tienen que dejar fuera los celulares, como que si fuera una cosa privada, de secreto. Porque cuando uno tiene reunión política o de temas, uno deja los celulares fuera porque tú sabes que te graban por aquí, aunque tú lo apagues. No, correcto. Bien, entonces, pero una reunión donde están todos esos sectores de la sociedad civil, representativos y periodistas, de que dejar el celular fuera. Eso como un exceso de paranoia, ¿no? Entonces, Jochi Vicente dijo que por qué se está solicitando la reformulación de los 4.250 millones del presupuesto. Cuando se ve la ejecución de los programas, se llega a la conclusión de que en los próximos 4 meses no se van a poder ejecutar. Pero no solamente son esos 4, son 14,000 de diferentes instituciones, pero sí se lo van a dar a cultura. Que sí, cultura sí lo va a poder ejecutar. A la juventud, a la presidencia, a qué sé yo qué. Y cuando miras ahí, ves que no se le da ni siquiera a agricultura, que debiera darse para que siembren yuca, plátano y batata y ñame, como decía Hipólito, ciclo corto para que los productos bajen. Entonces dice Jochi Vicente, la pregunta es, porque parecería que tiene lógica, ¿debe el gobierno dejar los recursos presupuestados de esos programas que por diversos motivos no van a ser ejecutados en su totalidad? No se trata de, dice él, no se trata de gastar por gastar, se trata de gastar bien, pero esa definición de gastar bien debió haber estado en la ejecución presupuestaria que se sometió el año pasado, en octubre del año pasado, para ser ejecutado este año, que se aprobó en el Congreso, que pasó por Hacienda, que fue revisada por ustedes. Entonces, ahora no puedes tú prevalirte de tus falencias, de tus fallos, de tu incompetencia o de tu falta de seguimiento, qué sé yo, lo que fuese. Que hay 14,000 millones, que no es solamente a educación, sí, pero mal de muchos consuelo de tonto. Lo que estamos diciendo es que la cosa es peor de lo que uno pudiera haber pensado entonces. Pudiera ser peor de lo que uno pudo haber pensado entonces. No se trata de gastar por gastar, se trata de gastar bien. Queda muy bonita la frase. Pero ¿a quién le correspondía vigilar que se estuviera gastando bien cuando se ejecutó el presupuesto, cuando se diseñó? Que las partidas que están ahí son las partidas correspondientes de lo que hacía falta. Porque un presupuesto realmente, lo hemos dicho en otras ocasiones, un presupuesto es que define hacia dónde va un gobierno, porque los gobiernos solamente gobiernan, claro, con visión y motivan a su pueblo ¿verdad? Y lo dirigen, pero es con plata que se hacen las cosas, billete constante y sonante, ¿verdad? Entonces, un presupuesto representa esas expectativas, esas soluciones que el gobierno está dándole a las cosas que promete, que encarchado por aquí de una cañada, que pavimentación, que escuela, que medicamentos, promese, que los útiles escolares, que el desayuno escolar, que todo es con billete. Entonces, resumo, dice el gobierno que mientras tanto no va a tocar el 4%. Eso es una cantinflada, pero porque eso no puede tocarse porque la Constitución lo prohíbe. Que vamos a gastar, que ahora el gobierno lo que va a hacer es, saquen ese 4%, olvídense de esos 4,000 millones del 4% de educación y cojan los 10,000 los otros y miren a ver cómo resuelven, cómo pueden hacerlo por otro lado. Quítenle aquí, quítenle allá, pongan aquí, pero olvídense de eso y se resuelve el problema.
porque de otra manera violaría la Constitución. Y ese es un tema que no admitiría discusiones. Estamos aquí que tienen que decirle al gobierno que deje de estar violando las instituciones, que deje de estar violando la ley y la Constitución. Y todos esos argumentos son baladíes, son argumentos baladíes. No justifican una violación de la Constitución. La Constitución no se toca, la Constitución no se viola. Ahora, esa que sucede, porque ¿qué pasó en el 21? En el 21, el gobierno emitió 3.800 millones de dólares en bonos a principio de año, que no era lo que necesitaba. ¿Se recuerdan? Y llegamos a final de año con un excedente presupuestario. ¿Ustedes se recuerdan? Y durante todos esos 12 meses pagamos intereses por un dinero que lo tuvimos en caja. Yo que estudié administración de reserva en el Banco Mundial y con Clarisa, la actual vicegobernadora, que hoy es vicegobernadora, que era la directora del Departamento de Administración de Reserva del Banco de Central, sabemos que tú ese dinero lo pones en inversiones en el exterior y eso te van a pagar, ¿qué? 0.5, nada. Mientras tú estabas pagando 4, 5, 6% de interés. Nada más tía de pata, pero al final se nos presentó como que tuvimos un excedente presupuestario. Y lo que tuvimos fue una mala administración de tesorería, pero ahora se van a quedar esos 4.000 millones. Si no se pueden ejecutar, pues se quedaron. Y el déficit fiscal, pues iría menos. Eso es. No es más de ahí. Ahora, para cerrar, lo que yo entiendo es que esto lo que debiera hacer es una buena oportunidad para que esas cosas que se están diciendo ahí, que no se trata de gastar por gastar, sino de gastar mejor, se corrijan en el próximo presupuesto y que se le dé supervisión al funcionariado para que no sucedan este tipo de cosas. En la institución que más gasto de presupuesto tenía, que más recursos presupuestales consume, que era educación, entonces lo dejaron a lo que agarre mi bomba, ahora venir a decir que ahí no se ejecutó, que ahí no se hizo esto, que aquí no se hizo, que le quitaron el año pasado 4.000 millones, más todos los líos. Entonces, el problema entonces está ahí. La fiebre no está en la sábana. ¿Verdad que no? Bueno, entonces es un tema que no debiera ni siquiera seguirse discutiendo. Viola la Constitución, punto, no se discute. Busquemos otras, eso no es ni siquiera... Porque los problemas son aquellos que tienen soluciones. Cuando es un asunto que no tiene solución, eso no es un problema. Eso es un hecho fáctico, real. Pues si tú lo pudieras resolver, eso fuera un problema. Una ecuación y tú le metes que tanto variable, que lo que sea, pero se resuelve. Pero este es un problema irresoluble, no hay manera de resolverlo. Porque la Constitución no se puede violar. Y la Constitución prohíbe tocar y disminuir el presupuesto de educación. Punto. Al contrario, obliga a que se aumente. Lo que debiera es aumentarse. Entonces vamos a corregir las falencias, aprovechar la ocasión para corregir eso, que ya el año pasado se le quitaron. Entonces la idea sería quitarle 10.000 en lo que va de 2 años, 5 el año, 5 y pico, y 4 ahora, ya 10.000 en 2 años. No. Si se nos pasó el año pasado sería por todos los problemas que había y porque al gobierno se le dejaba pasar todo, porque obviamente estamos en la pandemia y ese tipo de cosas, pero ya esos argumentos de que la guerra de Irak, que la guerra de Rusia, que la guerra de allí, ya eso son cosas del pasado. Señores, una pausa. Esto es Economía y Mercado. Seguimos en breve con más.